Isaías capítulo 11. Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. Satanás me estuvo intentando estorbar para hacer este mensaje, esta enseñanza. Veo que le molesta particularmente este tema. Este pasaje es una de las evidencias más poderosas y contundentes de que Jesús es 100% Dios. En Colosenses dice que la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Isaías capítulo 11 profundiza más en esto, profetizando que el Mesías, que vendría 640 años aproximadamente después de Isaías, de Yesayahu, tendría los 7 espíritus de Dios en él, porque el Mesías es yo soy el que soy hecho carne, Yahvé de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. No sé si conoces la menora, el candelabro de 7 brazos que Dios le ordenó a Moisés que hiciera y lo metiera en el tabernáculo. Pues la menora tiene 7 brazos porque simbolizan los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver temas muy interesantes en este pasaje. ¿Qué es cada uno de esos 7 espíritus de Dios? ¿Qué significan? ¿Qué son? Y muchas perlas interesantes. Este mensaje no te lo debes de perder. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que cuando a alguien le sacan un espíritu maligno, un demonio, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla? Y después dice, regresaré a mi casa y la encuentra barrida, adornada, desocupada, y va y llama a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran en él, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Recuerdas eso? ¿Por qué 7 espíritus malignos regresan cuando la persona no cuidó su liberación, no se llenó de Jesús? Bueno, son 7 espíritus opositores a los 7 espíritus de Dios y hacen precisamente lo contrario a lo que hace cada uno de los 7 espíritus de Dios en el creyente nacido de nuevo, nacido del agua y nacido del Espíritu. Este mensaje será de particular bendición y edificación a tu vida. No lo dejes de escuchar. Si tienes que pausarlo por algo, te invito a que lo continúes, pero lo termines este mensaje. La menora que puedes ver ahí en la foto, la menora de oro, ahí en Jerusalén, es la que van a usar para meter en el tercer templo, en el cual entrará el anticristo profetizado en la Biblia. Ya está lista. En ese tercer templo se reanudarán los sacrificios animales y los Coanim y los levitas reiniciarán los sacrificios del Antiguo Testamento en tiempos del Anticristo. Y esto que estás viendo ahí, esa menora de oro, la introducirán en el tercer templo cuando destruyan el Al-Aqsa, el domo de la roca, la mezquita con la cúpula dorada, y construyan ahí el tercer templo, donde entrará el Anticristo haciéndose pasar por Dios, engañando a las naciones. Estás viendo uno de los objetos que estarán en el tercer templo, que el instituto del templo ya tiene listo: las arpas, la menora, la vaca roja, que sacrifican, y las cenizas las vierten en agua para la purificación de la carne de los inmundos. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento los reanudarán en tiempo del Anticristo. Y frente a tus ojos lo estás viendo, pero el significado celestial, esa es una figura terrenal. El significado celestial son los 7 espíritus de Dios que habitan en Jesucristo. Vamos a iniciar con el tema. Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, el papá de David, estaba profetizado que el Mesías será hijo de David, y también hijo de Isaí, porque Isaí es el papá de David. Y de ahí saldría una vara de ese tronco y un vástago. A Jesús se le llama también el renuevo, y viene de este linaje del rey David. Isaías capítulo 11, verso 2 dice: reposará sobre él
el espíritu de Jehová o de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios. El primero es el espíritu de Jehová, Yod, Hei, Vav, Hei, o de Yahvé. El número 2 es el espíritu de sabiduría. El número 3 es el espíritu de inteligencia. El número 4 es el espíritu de consejo. El número 5 el espíritu de poder. El número 6 el espíritu de conocimiento. Y el número 7 el espíritu del temor de Jehová. Tengo una pregunta ahí que dice, ¿puedes ver la Trinidad de Trinidades? ¿Sí la puedes ver? Se menciona, después de decir espíritu de Jehová, 3 veces la palabra espíritu o ruach en hebreo, neuma en griego, koiné. Y cada vez que se dice espíritu, esa oración tiene 3 palabras: espíritu de sabiduría y de inteligencia, después espíritu de consejo y de poder, y después espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3 veces espíritu, y cada línea tiene 3 palabras. Trinidad de Trinidades. Aún dentro de los 7 espíritus de Dios está escondido la Trinidad, porque Dios es una Trinidad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. 1 de Juan 5, capítulo 5, verso 7. Palabra de Dios. Impresionante, vamos a analizarlo más a detalle. Y ahí en la esquina tengo una foto de la menora que te mostré anteriormente, que está en Jerusalén, lista para ser introducida en el tercer templo, cuando lo construyan en tiempos del Anticristo, para el culto de los sacerdotes que se reanudará en la tribulación. Vamos a analizar un poco más a profundidad los 7 espíritus de Dios. El primero, número 1, el número 1 azul de la izquierda, en la parte superior, dice Ruach Yahvé, Yod Hei Vav Hei. Voy a apuntar aquí. Este es el nombre de Dios. Ruach, lo voy a subrayar en color azul, significa viento o espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo, son como el viento. Por eso la palabra en hebreo ruach es la misma para espíritu y la misma para viento. Este es el tetragramatón que le llaman, el santo nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza, Yod Hei Vav Hei. Ruach Yahvé, o Espíritu de Dios, es el primero de los 7. La Biblia dice en el verso 2 de Isaías capítulo 11, verso 2, reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías, Yeshua, el Ruach Yahvé, Espíritu de Dios. El número 2 es Ruach Hakomá, que significa espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber hacer lo correcto, ser prudente, saber cómo conducirse en el momento oportuno, qué palabras decir. Ese es el espíritu Ruach HaKomá, espíritu de sabiduría. La Biblia dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que es como las olas del mar, no recibirá nada de parte del Señor. Y cuando pedimos sabiduría, como dice Santiago, recibimos este espíritu de los 7 espíritus de Dios, Ruach HaKomá, que está sobre Jesucristo. Jesús nunca se equivocó, nunca pecó. Cuando abría su boca, las palabras de gracia y de sabiduría brotaban de él. Era maravilloso lo que Jesús decía. Siempre hablaba con sabiduría. Cuando lo vinieron a tentar diciéndole, ¿es lícito pagar tributo a César? Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Saber cómo responder en cada situación.
Eso es sabiduría. Hay muchas formas de la manifestación de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es como la gracia multiforme. El tercer espíritu de los 7 espíritus es Binah. Esta es la letra Bab. Binah. Y en español B significa y Binah entendimiento. Y de entendimiento. Inteligencia, conocer, comprender. Este espíritu, el tercero de los 7 espíritus de Dios, cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego, cuando es bautizado en Espíritu Santo, porque hay un bautismo de agua, que es para el cuerpo físico, hay un bautismo para el alma en arrepentimiento y conversión y ser lavado por el agua de la palabra de Dios, tu mente, pero hay un bautismo para tu espíritu, que es el bautismo de Espíritu Santo y fuego, cuando eres sumergido en el Espíritu de Dios y recibes dones del Espíritu Santo. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo sobre de ti, recibes el número 3, Binah. Nosotros tenemos la mente de Cristo y el tercer espíritu de los 7 espíritus de Dios te hace entender cómo piensa Jesús para cada situación particular, para resolver casos difíciles y complicados. Binah está sobre Jesucristo. El número 4 es Ruach Etzah, espíritu de consejo. Consejo tiene que ver con inteligencia. Va muy de la mano con la sabiduría y el entendimiento. Cuando nosotros requerimos consejo de Dios para hacer tal o cual cosa, el Espíritu de Dios, el cuarto de los 7, Ruach Etzah, nos revela el consejo de Dios para saber tomar las mejores decisiones. ¿Tú lo tienes? Cuando alguien realmente tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él, que son 7 espíritus en un espíritu, que es el Espíritu de Dios, va a tener la mente de Cristo para actuar con sabiduría, con entendimiento, con consejo de Dios. Cuando oramos, leemos la Biblia, estamos en comunión con el Espíritu Santo, buscamos estar unidos a Jesús en un mismo espíritu. Cuando bebemos de su espíritu, Él nos va a dar de esto, espíritu de consejo, Ruach Etzah. Y podemos ver la operación del Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento y el Espíritu de consejo, cómo operan leyendo a Jesús. Leyendo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso otras cartas más adelante, y vemos cómo Jesús se comportaba ante cada situación particular, qué era lo que hablaba en cada situación particular, y vemos los 7 espíritus de Dios operando en Jesucristo, porque como comenté, Isaías capítulo 11, verso 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El número 5 es Geburah, que significa y de poder. La Biblia dice no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Jesús hacía muchos milagros, echaba fuera demonios, caminó sobre las aguas, resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces, resucitó. Y la Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, a nosotros nos resucitará, nos levantará con poder. El Espíritu Santo fue el que capacitó al Señor Jesús para actuar con poder. También al creyente en Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, Dios le da poder, no solo para sobrellevar diferentes situaciones de aflicción en la vida, sino para poder obrar milagros. Dunamis en griego. Jesús dijo, los que creen en mí, mayores obras de las que yo hago, a ellos harán. Porque yo voy al Padre, para que el Padre sea glorificado en mí. Geburah viene sobre todo
creyente genuino, discípulo de Jesús que se arrepiente y cree el Evangelio y es parte de los 7 Espíritus de Dios. Vamos a hablar cosas profundas. No te vayas. Ve este mensaje hasta el final. Aparta tiempo para buscar el reino de Dios y ser edificado en tu vida. El número 6 es Ruach Da'at, espíritu de conocimiento. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Juan, que no era necesario que le hablaran a Jesús de los hombres porque Jesús conocía los corazones de los hombres. Una vez que bajaron a un paralítico del techo, Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús supo los pensamientos de las personas, de los fariseos y los intérpretes de la ley, que decían: este blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dijo: ¿por qué meditáis así en vuestros corazones? El espíritu de conocimiento. Jesús tiene ojos como llama de fuego, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo conoce, nada es oculto para él. Este es el Ruach Da'at. A veces algunas personas, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, pueden recibir alguna manifestación en los dones del Espíritu de Ruach Da'at. Por ejemplo, profecía. Por ejemplo, interpretación de lenguas. Por ejemplo, discernimiento de espíritus. Dios da un conocimiento sobrenatural de cosas que solo Dios ve y que pueden ser reveladas solamente por el Espíritu de Dios. La Biblia dice: ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nosotros conocemos las cosas de Dios por el Espíritu de Dios. Dios nos dio de su Espíritu y conocemos las cosas que solo Dios ve. Y Dios nos puede revelar secretos. Por ejemplo, en la carta de Corintios, Pablo el apóstol escribe que podía entrar un incrédulo y que la gente le profetizara y los secretos de su corazón pudieran ser descubiertos y él cayera sobre su rostro y reconociera que verdaderamente Dios estaba entre ellos. El espíritu de conocimiento te puede revelar cosas profundas de las vidas de las personas sin haberlas conocido antes o sin que ellos te la dijeran. Ruach Da'at. El número 7, Be-Yirá Yahvé, y de temor de Yahvé. Todo verdadero discípulo de Jesús lleno del Espíritu Santo tiene temor a Dios. Sabe que la salvación se puede perder y camina en el temor a Dios. Cuando una persona realmente está llena del Espíritu de Dios, va a tener este séptimo espíritu, Be-Yirá Yahvé, temor de Dios. ¿Qué es temor a Dios? Caminar en reverencia a Él, guardar sus mandamientos, obedecer a Dios antes que a los hombres, no tener temor de predicar el Evangelio de Jesucristo. Muchas personas dicen tener el Espíritu Santo, pero no tienen Be-Yirá Yahvé, no tienen temor de Dios. Tientan a Dios, viviendo una vida perdida, corrompida, torcida. Los 7 Espíritus de Dios reposan sobre Jesucristo. Y Jesús nos da a beber de su Santo Espíritu cuando te arrepientes y te conviertes y le pides que te dé el Espíritu, porque Juan bautizó con agua, pero Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Hechos capítulo 2 nos narra cómo vino el Espíritu Santo por primera vez sobre los discípulos y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y si estudias o escudriñas el libro de Hechos, podrás corroborar que todos los discípulos alguna vez recibieron el bautismo en agua para su cuerpo físico en el nombre de Jesús, pero también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Cornelio, por ejemplo, en Hechos capítulo 11, primero recibió el bautismo del Espíritu y luego el de agua. Dice la palabra que mientras aún oían el discurso, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, a profetizar. También Hechos capítulo 19 nos narra que a Pablo, al apóstol, bautizó a ciertos discípulos de Éfeso y después les impuso manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Podemos ver también en Hechos, entre el capítulo 7 y el 8, cómo
Felipe descendió a Samaria y predicaba el Evangelio y los bautizó en agua a los samaritanos que creyeron, pero no habían recibido el Espíritu. Y descendieron de Jerusalén Pedro y los apóstoles y les impusieron manos a los samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. Y por ahí había un brujo que ofreció dinero y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, pensando que podías recibir el don de Dios con dinero. Le dijo: en prisión de amargura veo que estás. El Espíritu se recibe por la fe, pero también dice la Escritura: Dios le da su Espíritu a los que le obedecen. Y cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibirá los 7 Espíritus de Dios. Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. ¿Tú los tienes? Están sobre Jesús y Jesús nos da a beber de su mismo espíritu. En Apocalipsis capítulo 1 verso 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus de Dios arden en la menora celestial y están delante del trono de Dios. Mira, aquí en este verso también se nos muestra la Trinidad, el que es, el que era y el que ha de venir. Todo el tiempo en la Biblia viene la Trinidad. Los que niegan la Trinidad de Dios están ciegos. Apocalipsis 3.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Jesús. Y las 7 estrellas, o las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las estrellas también son ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 4.5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Lo puedes comprender? 7 lámparas de fuego. Eso es lo que significa la menora, y por eso estaba dentro del tabernáculo, porque hay una en el cielo. La de la tierra son imágenes y sombras, pero la celestial es la real. Apocalipsis 5.6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, significa reinado perfecto, y 7 ojos, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, revelación perfecta, conocimiento perfecto, sabiduría perfecta. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Rey de reyes y Señor de señores, eso significan los cuernos. Y los ojos son revelación, conocimiento perfecto, los secretos más profundos, los misterios mejor guardados de la creación del universo. Jesús los tiene, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué glorioso que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se convierte genuinamente a Jesucristo, puede recibir el Santo Espíritu de Dios, los 7 espíritus de Dios sobre él. Es imposible conocer a Dios si no recibes el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Es imposible caminar con Dios si no recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Necesitas beber del Espíritu Santo para recibir todo esto que estaba en Jesucristo y que es voluntad del Padre, que tú y yo lo recibamos. Y una vez que lo recibes, buscar llenuras. No es lo mismo que Dios te toque, a que Dios te bautice en Espíritu Santo y que Dios te llene. Alguien puede ser tocado por Dios, por la presencia de Dios, pero eso no es necesariamente el bautismo del Espíritu. Es para que lo pruebes, para que lo busques. Tocado. Te pueden tocar Dios a una predicación, una alabanza, pero eso no significa que estás siendo bautizado. Después viene el bautismo del Espíritu.
la llenura completa y total cuando el Espíritu de Dios viene con su fuego y quema lo malo en ti para poder habitar en ti, que somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Pero a lo largo de los años después del bautismo del Espíritu, tienes que buscar las llenuras. Gota a gota, el santo aceite de la unción que llene tu vasija para que cuando Jesús regrese, seas de las vírgenes prudentes con su vasija llena y su lámpara encendida. Si se te acaba el aceite, se te apaga tu lámpara, y si se te apaga tu lámpara, no entras al reino de los cielos. Zacarías el profeta también nos habla de esto. Capítulo 3, verso 9. Porque aquí aquella piedra, Jesús es la roca de la salvación. En hebreo, roca es Eben. Porque aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura. O sea, Dios la hizo carne. A Jesús se hizo carne. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces también hay 7 ojos en esos 7 espíritus. ¿Te acuerdas de los querubines, cómo están llenos de ojos por todos lados? Y también los aros abajo de los querubines también están llenos de ojos. Zacarías capítulo 4, verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces encontramos en la Escritura que los 7 espíritus de Dios recorren toda la tierra, pero también los 7 ojos de Dios recorren toda la tierra. Y los 7 cuernos, que es reinado perfecto, Rey de reyes y Señor de señores. Los 7 ojos, que es conocimiento perfecto, revelación perfecta, están en Jesucristo, y los 7 espíritus de Dios están en Jesucristo. ¿Cómo opera, por ejemplo, el espíritu de sabiduría, que es uno de los 7 en el Nuevo Testamento? Esto es un ejemplo de cómo opera uno de los 7. Pablo lo enseña en Efesios, capítulo 1, verso 16. Y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, es uno de los 7, y de revelación en el conocimiento de Él. Parte de estos 7 espíritus te enseñan a conocer cómo es Dios, quién es Dios, qué piensa Dios, y te llevan a la estatura de la imagen de Cristo Jesús, a conocer plenamente quién es Jesús, cómo piensa Él, qué siente Él, y tener la mente de Cristo. Este pasaje nos revela que es imposible conocer a Dios en plenitud si Él mismo no se te revela a través del Espíritu de Dios morando en ti. Y Pablo pide espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que conozcas cómo es el reino de los cielos. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que te espera en el reino de los cielos? Si eres discípulo de Jesús, obediente y santo. Esto lo hacen los 7 espíritus de Dios en ti. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esa supereminente grandeza de su poder no la vas a conocer nunca si no tienes los 7 espíritus de Dios morando en ti a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y la obediencia al Evangelio. Hay una experiencia en tu vida que quizá nunca has tenido, el bautismo de Espíritu Santo y fuego, donde todo cambia y ya no eres igual. Continuamos con Isaías capítulo 11. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. El Espíritu de Dios te enseña el temor de Dios, te enseña a dejar de ver películas feas, a dejar de hablar palabras corrompidas, a dejar de usar ropa que a Dios no le gusta, muy pegada o destapada, provocativa, con calacas, con símbolos de las tinieblas. Te enseña el temor de Dios el Espíritu Santo. Te dice, no me gusta que practiques esas artes marciales, no me gusta que veas esos videos, salte de esa red social que te contamina, no te juntes con ese hombre, con esa mujer, sé prudente, honra a tus padres, etcétera, etcétera. Cuando alguien realmente tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le enseñará el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni
arguirá por lo que oigan sus oídos. Está hablando del Señor Jesucristo. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando Jesús regrese en la segunda venida, 7 años después del jarpazo, del arrebatamiento de la iglesia, donde Jesús nos recibe en las nubes, pero en la segunda venida Jesús pisa el monte de los olivos y este se parte en dos, son eventos diferentes. La segunda venida y el arrebatamiento se para en las nubes y recibimos al Señor en el aire, y en la segunda venida se para en el monte de los olivos y Jesús viene con sus santos, no por sus santos, como dice Zacarías, y el monte de los olivos se parte en dos. Y en el milenio, cuando Jesús baje a la tierra, lo primero que va a hacer es defender a los judíos. Va a matar con el espíritu de sus labios al impío, al anticristo y al falso profeta, y los va a arrojar al lago de fuego. Y después va a pisar a todos los que tengan la marca de la bestia y a los ejércitos del anticristo en el valle de Armagedón, en Megiddo, y la sangre de los frenos subirá hasta los frenos de los caballos, casi 2 metros, por 1600 estadios aproximadamente. Y Jesús en el milenio juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Su reino será un reino de justicia y de paz en el milenio, en los 1000 años. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Nos dice, por ejemplo, que de día de reposo en día de reposo subirán todas las naciones a adorar a Jerusalén. Y la nación que no quiera subir, vendrá sequía sobre de ella. Jesús vendrá con vara de hierro y romperá como vasija de alfarero a las naciones. En el milenio van a entrar sobrevivientes de la tribulación con cuerpo de carne y la iglesia resucitada y los santos resucitados que se fueron en el arrebatamiento 7 años antes. Y en el milenio habrá personas con cuerpo de carne que se podrán aún casar y tener hijos, habrá los descendientes de los sobrevivientes de la tribulación y personas con cuerpo de gloria que regresaron con Jesús en la segunda venida, ya resucitados. Ellos ya no pueden pecar, pero los de tu cuerpo de carne todavía pueden pecar. Y se cumplirá la profecía del monte de la transfiguración. Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, y Moisés y Elías con cuerpo de gloria. Es decir, será un momento de la historia donde habrá personas aún no con cuerpo de gloria y personas ya con cuerpo de gloria. Y los que pequen en el milenio, habrá pena de muerte. Isaías nos habla de esto. El que muera de 100 años se considerará niño y el pecador de 100 años será maldito. Habrá pena de muerte en el milenio. Por el pecado se castigará con la muerte. Y Satanás durante ese tiempo estará atado en el abismo con sus demonios. No habrá tentadores y aún así se demostrará que el hombre puede pecar aunque no esté Satanás, pero habrá pena de muerte. ¿Y qué pasa si alguien con cuerpo de carne peca en el milenio? Pues Jesús lo va a matar. ¿Y a dónde va a ir? Al infierno, al centro de la tierra, al fuego eterno. Isaías capítulo 11, verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muchas personas han tenido sueños y visiones del cinto de Jesús en sus ropas, en su cintura. Y es de oro, muy brillante. El cinto significa la justicia y la fidelidad. Jesús nunca se equivoca, nunca peca, nunca ofendió a Dios, jamás desobedeció la ley de Dios. Él es Rey de justicia y Rey de paz. Él es Melquisedec, Rey de Salem. Que Jesús vino varias veces de forma preencarnada a la tierra. Se le apareció a Abraham, se le apareció a los papás de Sansón, se le apareció a Josué como príncipe del ejército de Jehová y Josué se postró y lo adoró. Y una de las formas preencarnadas de Jesús en la tierra es Melquisedec, rey de Salem, el cual no tiene ni principio de días ni fin de vida, no tiene padre ni madre, no tiene genealogía, es hecho semejante al Hijo de Dios, a quien Abraham le dio los diezmos de todo, y que su nombre significa Rey de justicia, Rey de paz. No puede ser nadie más que Jesucristo.
Por ahí hay rumores de que encontraron el templo de Melquisedec. Mentira del diablo. No hay templo de Melquisedec en la Escritura. Por lo tanto, si encuentran falsos templos de Melquisedec, son doctrinas de demonios. Cuidado. Isaías capítulo 11, verso 6. Mas el lobo con el cordero, morará el lobo con el cordero. En el milenio, los animales carnívoros se harán herbívoros. Los mosquitos no van a picar, las arañas no van a picar, las hormigas, las serpientes no van a morder. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Imagínate un niño de 4 o 5 años pastoreando a un lobo, a un leopardo, a un león y también a un cordero, a un cabrito, a un becerro. Un niño pastoreándolos. No harán mal en todo mi santo monte, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 11, verso 7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Será quitada la maldición de la tierra. No fue voluntad de Dios desde que Dios hizo la creación, de que los carnívoros se comieran a los herbívoros, y de que los leones mataran gacelas, ciervos, bueyes. Eso vino por el pecado. La Biblia dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por causa de su propia voluntad. Que la creación misma será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habrá liberación. La creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso sucederá en el milenio. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. En el milenio será ya el paraíso. No habrá accidentes, no habrán animales devorando personas, tiburones comiéndose de personas. Dice el verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Maranata. No, cuando leemos estos textos, no te dan ganas de decir Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Y el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Isaías capítulo 11, verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Nosotros vamos a vivir en el milenio con Jesús en Jerusalén. Y todas las naciones de la tierra vendrán a buscar a Jesús a su habitación gloriosa, al templo profetizado por el profeta Ezequiel. Y Jesús mismo estará ahí. De alguna manera Ezequiel narra que sacrificios de animales serán reanudados para recordar lo que fue el sacrificio de la cruz. Si tú escudriñas al profeta Ezequiel, hace parecer que habrá una renovación de los sacrificios animales en el milenio, pero no serán para quitar el pecado, sino para recordar la cruz. Imagínate cuán glorioso Jesús en persona en Jerusalén y todas las naciones de la tierra subiendo a Jerusalén todos los sábados a adorarle. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Hay muchas profecías que enseñan cómo Dios va a traer a los judíos a morar en Israel y en Jerusalén, que será desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Muchas profecías que narran el regreso de Israel, pero más aún, los judíos reconocerán a Yeshua HaMashiach como verdadero Mesías. Habrá muy pocos sobrevivientes de la tribulación en la tierra. Millones y millones perecerán en la gran tribulación. Pero la Biblia dice que Dios va a repoblar la tierra nuevamente. No solo por las personas que regresemos con Jesús
después de los 7 años después del arrebatamiento, sino que los sobrevivientes de la tribulación que no tienen la marca del anticristo, el 666 o el número o el nombre del anticristo en su frente o en su mano, porque los que lo tengan perecerán, no van a entrar al milenio, van a ir al infierno los que se la pongan. Los sobrevivientes con cuerpo de carne, escondidos en montes, en desiertos, que de alguna manera lo lograron y que no se pusieron la marca, principalmente judíos, tendrán hijos, se casarán, se multiplicarán y Dios multiplicará la humanidad nuevamente. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. En el milenio los judíos vivirán en Israel, cada uno en donde le corresponde a su tribu. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cómo Dios repartió las tierras de las tribus por mano de Josué? Por ejemplo, el apóstol Pablo, que es de Benjamín, los de Benjamín deberán vivir donde es la heredad de Benjamín en el tiempo del milenio. Si tú eres del linaje de Israel y eres de alguna tribu, probablemente te toque vivir en el milenio en el sitio de tu tribu. Isaías capítulo 11, verso 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Vimos que en tiempos de Roboam, hijo del rey Salomón, el reino se partió en Efraín o Israel, las tribus del norte y Judá. El libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, nos narra todo esto, las guerras de los reyes de Judá contra los Efraín, contra Israel. Pero en el milenio, esta envidia, esta división se disipará por completo. Verso 14. Sino que volarán sobre los hombres de los filisteos al occidente. Profetiza los aviones que no existían. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Nos narra que todos los enemigos de Israel serán humillados y avergonzados. Israel saldrá vencedor, aún acérrimos enemigos y acérrimos rivales. Dios le dará la victoria a Israel porque son su pueblo. Para Dios no existe Cisjordania, ni Palestina, ni nada de eso. Para Dios es Israel, desde el río Nilo en Egipto, todo el Sinaí, hasta el Éufrates, arriba de Siria. Todo eso en el milenio es territorio de Israel. No existirá Jordania, ni Siria, ni nada de eso. Será territorio de Israel, porque Dios se lo dio en herencia perpetua a Abraham y a su descendencia. Esta tierra te daré, le dijo Dios a Abraham. Entonces todos esos grupos que autoproclamados, llámese Palestina, que para Dios no existe eso, Cisjordania, Gaza, todos esos territorios en el milenio serán removidos. La nación de Israel gobernará de mar a mar y de río a río. Y Jesús será Rey de Reyes y Señor de Señores a toda la tierra. Recordemos que Jesús es judío, Él es el Rey de los judíos. ¿No escribieron eso sobre la cruz? Y la salvación viene de los judíos. El que no ama a la nación de Israel y a los judíos es un ignorante de la Escritura, y un espíritu anticristo se le ha metido y opera en él, y lo ha cegado el diablo, porque el que odia a su hermano es homicida, y hay personas que odian a la nación de Israel. Y Dios le dijo a Abraham que el que lo bendijere, Dios lo bendeciría, pero el que maldijere a Israel, Dios lo maldeciría a él. No permitas que en tu corazón operen sentimientos antisionistas o antijudíos, porque esos son demonios. Jesús es judío y la salvación viene de los judíos. La voluntad del Padre es que la iglesia gentil amemos a la nación de Israel, que brevemente están cegados, pero llegará el tiempo en que Dios quitará la iniquidad de Jacob y mirarán a aquel que traspasaron y se lamentarán como se lamentan por un hijo unigénito.
Y llegará el tiempo que Israel reconocerá a Yeshua HaMashiach como verdadero Dios y Mesías. Y ese día será la inauguración del reino de Dios en la tierra, el primer día del milenio. Verso 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Dios va a hacer milagros sorprendentes y va a volver a abrir el mar y abrir los ríos para que pasen los sobrevivientes y suban a Jerusalén.